Hola, muy buenas. En este vídeo voy a explicar un método con el que se puede simplificar muchos circuitos de este tipo. He creado rápidamente un circuito con un amplificador en modo inversor, un OP07, que es bastante conocido. En las escuelas de ingeniería se suele utilizar bastante. Y en este caso, pues he realizado un circuito bastante sencillo donde hay una entrada de una señal alterna de 1 voltio de amplitud a 1 kHz. Y tengo a la salida una carga con una ganancia de menos R2 partido R1, que sería menos 10. Como es una señal senoidal, pues la salida será la inversa de la senoidal, que también sea una senoidal, amplificada por 10. Si hacemos la simulación rápidamente, veremos que tenemos aquí una señal de 1 voltio de pico y a la salida, que es aquí, tenemos 10 voltios de pico. Vale, voy a cerrar esto. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema que se plantea? Pues el problema es muy sencillo. Hemos tenido que poner aquí dos fuentes de alimentación que, aunque a priori no parece que moleste mucho, en circuitos más complejos con muchos más operacionales, por ejemplo, si tuviéramos 5 o 6 operacionales, esto empieza a ser un poco caótico, porque tenemos que pasar cables por todos lados, se cruzan unos con otros y al final no es tan intuitivo de ver. Entonces, lo que se hace en esta situación es lo siguiente. Lo primero, quitamos los cables que teníamos puestos y despejamos un poco de circuito. En mi caso lo que voy a hacer va a ser agarrar esta fuente de aquí, a ver, voy a agarrarla así, selecciono toda la fuente y muevo, digamos, la fuente aquí. Y por otro lado, esta también. Entonces tengo dos fuentes apartadas. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner un cable que falta aquí y el siguiente paso, que es la clave de esta lección, es la siguiente. Tenemos aquí un botón que indica Label Net. Este botón lo que permite es, si hacemos clic, permite añadir un nombre a una net. En este caso, por ejemplo, lo que queremos es poner que esto va a ser más, por ejemplo, podemos decir que esto es V más del amplificador, que son más 15 voltios, botón derecho quitamos, y V menos va a ser nuestra tensión negativa de 15 voltios. Y ahora, tal y como lo teníamos antes, lo que vamos a hacer va a ser Control C, copiamos y pegamos aquí, y seleccionamos aquí y colocamos aquí. Y ahora queda un circuito mucho más limpio, porque quedan las fuentes de alimentación separadas, pero a la hora de realizar la simulación, vemos que tenemos a la entrada una señal, a la salida la otra, están alimentadas, y tenemos aquí 15 voltios y aquí menos 15, que se traducen aquí, a ver si se indica, 15 voltios aquí y menos 15 voltios aquí. Es decir, la señal que sale, bueno, la tensión que sale de estas dos fuentes se unen a través de esta etiqueta, una por aquí y otra por aquí, pero sin necesidad de cables y por lo tanto quedando mucho más limpia, mucho más aseada. Aparte de etiquetas, también se pueden añadir campos de texto. Por ejemplo, en este botón que aparece que dice Text, si pulsamos, podemos escribir pues cualquier comentario. Por ejemplo, este es un circuito amplificador inversor. Seleccionamos OK y lo colocamos, por ejemplo, aquí. Y de esa forma podemos ir indicando parte del circuito que digamos, por ejemplo, otro. Señal de entrada. Y una cosa buena de que tiene LTSpace 17 es que acepta Unicode, es decir, que acepta caracteres especiales, por ejemplo la ñ del español. En versiones anteriores creo que no lo aceptaba, pero en esta versión sí que lo acepta. Por lo tanto acepta ñes y acepta símbolos raros. Y si estás escribiendo en tu idioma y en español y quieres poner símbolos como la ñ, pues están aceptados.
Y aparte de poner etiquetas y cuadros de diálogo y demás, pues también se pueden añadir otras cosas. Por ejemplo, queremos delimitar el circuito de alguna forma, pues para ello nos podemos ir aquí y podemos seleccionar aquí el rectángulo. Entonces nos alejamos un poco, arrastramos así pulsando el botón, soltamos, botón derecho, escapamos y lo tenemos sobre un recuadro. Entonces si vamos a hacer copias de esto, por ejemplo con control C, control V, podemos añadir varios bloques donde podemos añadir diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí podríamos añadir que esto va a ser 3K3. Si quitáramos esto, y en este caso, por ejemplo, pues quitamos estas que sobran y podemos simular los circuitos de forma separada. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es la señal de 1 voltio, esta es la misma, pero aquí tenemos una señal de salida con amplificación por 10 y aquí amplificación por 3,3. Entonces podemos hacer circuitos iguales con ganancias diferentes, pues para compararlos o para analizar lo que queramos. Y gracias a utilizar las etiquetas y a utilizar los cuadros de diálogo, pues podemos cambiar los parámetros que queramos y se hace mucho más intuitiva la simulación. De hecho, también si queremos ver una señal aquí, por ejemplo, si quisiéramos ver aquí una señal de salida, por ejemplo, aquí podemos poner salida 1. No hace falta poner un barra baja. Si pusiéramos aquí salida 1 y simuláramos, ahora puedo medir aquí una señal que se llama V salida 1. Si pusiera aquí salida 2, pues sería V salida 2. Y de esa forma es mucho más intuitiva la visualización de las formas de onda. No habría que estar buscando el color o ver qué señal es cada una, pues porque ya aparecería el mismo nombre de la net. Y de esa forma pues se simplifica mucho la simulación. Y ya está, ha sido un ejemplo bastante sencillo, pero que yo creo que también es bastante útil. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.